Y es algo que Dios nos demanda a todos sus hijos. Y ese tema que vamos a hablar hoy es acerca del perdón. ¿A cuántos alguna vez en la vida nos han hecho algo que nos ha dolido, que nos hemos sentido lastimados, que nos hemos sentido decepcionados, que sentimos que es muy difícil perdonar? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? 3, 4, 5. ¿Cuántos no levantarían la mano? No importa qué pregunta. Bueno, el Señor nos dice que tenemos que perdonar a sus hijos. A sus hijos. El Señor nos dice que tenemos que aprender a perdonar. O no seremos perdonados, así de sencillo. Inclusive si ya nos perdonó y nosotros no estamos dispuestos a aprender a perdonar al que nos ofende o con quien nos sentimos ofendidos, podemos llegar a perder el perdón de Dios. ¿Sabían eso? Podemos llegar a perder el perdón de Dios. Ahorita vamos a ver por qué. La palabra perdón viene de una palabra que significa olvido. Olvido. Hay muchos que creen, o hay algunos que creen, que perdonan cuando les ofenden. Pero al que perdonan a veces le dicen: bueno, te perdono, pero no me hables. No me hables, o no te quiero volver a ver. O ya te perdoné, pero no quiero saber nada de ti. Y eso no es perdón. Perdón es olvido. Y olvido es como si las cosas no hubieran sucedido. Así de sencillo. Cuando el Señor nos perdona, nunca nos está recriminando nuestros pecados, nunca nos está, simplemente perdona. Entonces, perdón es olvidar. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios debemos aprender a perdonar? ¿Por qué el Señor nos demanda que tenemos que perdonar a los que nos ofenden? Bueno, es una orden de Él. Ahora, ¿por qué es una orden de Él? ¿Por qué está tan interesado en que nosotros perdonemos? A pesar de que a veces nos hieren, a veces nos sentimos profundamente decepcionados, desilusionados de otros, ofendidos por otros, pero el Señor nos dice: tienes que perdonar. ¿A qué se debe eso? Bueno, es muy sencillo. El perdonar es una faceta del carácter de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser como Él, lo más que podamos. Si no fuera una característica del carácter de Dios, nosotros no estuviéramos aquí. Es más, el mundo entero ya no estuviera. Porque el mundo vive en pecado. Y los que no estamos en pecado es porque hemos sido perdonados. Pero si Dios no perdonara, ya no estuviéramos aquí. Es parte del carácter de Dios. El perdón muestra el carácter de Dios. Primera de Juan 4:8. ¿Por qué muestra el carácter de Dios? Porque Dios es amor. Así de sencillo, Dios es amor. Y acuérdense que en este mundo, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos revueltos el trigo y la cizaña. Por lo tanto, hemos recogido parte del carácter de Dios en este mundo y hemos recogido parte del carácter del otro. Una vez que me metí a ver los 9, creo que son 9 los mandamientos de la Biblia satánica, o los mandamientos de Satanás, me sorprendió. Yo pensé que todo era terriblemente malo, y me sorprendió uno de ellos que dice que ser respetuoso con los demás y yo acá entre mí dije: pues eso no está mal, digo, para lo que yo esperaba. Pero luego decía: pero si alguien se convierte en tu enemigo, destrúyelo. Entonces es parte del carácter del otro. O sea, voy a ser bueno con el que me conviene ser bueno. El que no, hay que ir sobre él, hay que destruirlo. Porque el carácter del otro, yo recuerdo una persona que solía mucho decir: primero yo, después yo, y al último siempre yo, decía. Un día antes de morir le dijeron que si quería aceptar a Jesús en su corazón, y dijo nomás con la cabeza. Ya no tenía piernas, le habían cortado una,
Otra, la enfermera, le dijo que si quería aceptar a Jesús. No. Y a mí me dio mucho pesar, porque si estando ya en la orilla para irse y mantener esa soberbia y pero desafortunadamente pues hay dos naturalezas, la de Dios y la del enemigo. Como ya dije, en este mundo recogemos de las dos, pero cuando venimos a los caminos del Señor, empieza un trabajo de poda, de limpieza en nuestra vida para ir dejando lo que no es de Dios. A mí me da tanta tristeza cuando veo un hijo de Dios ya con tantos años y que tiene estas cosas en su corazón, que no aprende a perdonar, que no quiere perdonar, que guarda resentimientos por cualquier cosita. Habla de que no ha aprendido lo más elemental de lo que es el reino de Dios. Miren, tan elemental, vamos a Job. Te pedí un pasaje, ¿no? Que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros estamos llamados a ser semejantes como Él es. Vamos al capítulo 2 de Job, me parece que es el versículo 3. Pero pon los primeros versículos para ver ahí. Creo que es el versículo 3. Vamos a ver una característica que cuando yo leí esto me llamó mucho la atención y me habla mucho de lo que es el carácter de Dios. El 2 y el 3. Fíjense en esto. Todo el sufrimiento que se causó allá, todo lo que el ser humano, todos los sufrimientos que existen en la tierra, todos los problemas que tenemos los seres humanos, todo el desastre de odios, de guerras, de todo lo que no es de Dios, ¿quién lo causó? ¿Quién lo causó? Satanás. Satanás. ¿No era para que Dios lo aborreciera y le dejara de hablar? Y miren, Él se presentó con los ángeles delante de Dios, y a mí me llamó mucho la atención esto. Y dijo Jehová a Satanás, como si fueran bien amigochos. No lo son, pero digo como si fueran. Esto me habla del carácter de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, el hecho de que alguien se porte mal no va a cambiar lo que yo soy, dice el Señor. Y nosotros como hijos de Dios no debería de haber nadie que alterara lo que estamos llamados a hacer. No importa lo que nos hagan. Eso es muy difícil, pero tenemos que llegar a eso. Y Dios nos prueba constantemente para ver hasta cuándo llegamos a ese punto de aprender a perdonar cosas que para algunos serían súper imperdonables. Miren lo que Satanás hizo, todo lo que causó. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? O sea, ¿de dónde vienes así? Bien normal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ustedes creen que nomás por pasearse? Buscando a ver a quién destruye, como dice la Escritura, como león rugiente buscando a quién devorar. Dios lo sabe. Y a pesar de eso, hablándole como nada. El versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, o sea, como platicando con él, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro? ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? El carácter inalterable de Dios. Nosotros estamos llamados a eso. Perdón es olvido. Cuando yo perdono a alguien es que estoy olvidando lo que me hizo. Y eso tiene muchos beneficios para nuestra vida, aunque no lo creamos. Porque la falta de perdón a quien más destruye es a mí. A veces la persona ni siquiera se da cuenta que la estoy aborreciendo, o no se da cuenta del tremendo daño que me hizo. Por lo tanto, vive como nada, pero yo me estoy destruyendo solo, aborreciéndola, guardándole resentimiento, hable y hable mal en contra de ella donde quiera que tenga la oportunidad. Me está perjudicando a mí. El perdón es una orden de Dios, porque muestra el carácter de Dios. Ya vimos 1 Juan 4:8, Mateo 5:23. Ya dijimos que Dios no va a perdonar a quien no esté dispuesto a perdonar, porque hay dos naturalezas: el otro que no perdona y Dios que es amor y perdona. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. 24. Deja ir tu ofrenda delante del altar. Es como si el Señor dijera: me traes algo a mí, pero tienes algo contra tu hermano, ahí déjalo. No te lo voy a aceptar. No va a ser bien recibido. ¿Quieres que yo te acepte ofrenda? Ve con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vienes y presentas tu ofrenda. O sea, tú dices que eres mi hijo, vienes a ofrendarme aquí. Te quiero con un corazón limpio, no con un corazón sucio, de falta de perdón. Y nosotros, la verdad es que argumentamos muchas cosas para no perdonar. Pareciera ser que motivos nos sobran y el diablo nos da más, por si no nos ajustan. El diablo nos da motivos, ¿por qué no quiero perdonar? Pero el Señor no nos dice si tenemos o no tenemos motivos. Él dice perdona. Y la razón, hay una razón muy poderosa para ello. Necesitamos, a veces los seres humanos nos olvidamos, los hijos de Dios, que aquí nada más estamos para formar un carácter, el carácter de hijos de Dios. ¿Qué creen ustedes que el Señor nos está diciendo cuando nos dice que estamos llamados a vencer al mundo? El mundo pelea y tiene sus armas: pleitos, celos, iras, contiendas, odios, crímenes, venganzas, tantas cosas. Pero eso no es de Dios. Las armas de Dios son poderosas, dice el Señor, para la destrucción de fortalezas. Y esas armas son oración, palabra, obedecer la palabra. El amor es un arma también, muy poderosa. El amor desarma muchas cosas negativas. Yo oí el testimonio de una hermana que tenía una hermana que la criticaba mucho y le tiraba mucho, y ella miraba que no le caía bien para nada. Pero miren lo que es obedecer al Señor. Dice la palabra de Dios: vence el mal a base de bien. Dice que una vez que andaba en el otro lado en el mercado, encontró un pollo, dice así, de esos que parece que levantan pesas cuando estaban en vida. Un pollo. Y dijo: mi hermana, dijo, la que no me quiere. Compró el pollo, lo echó a su carrito y después pues se lo llevó. La hermana andaba en el mercado y me acordé de usted, le traje este pollito. Sabiendo que la hermana no la quería, no la miraba bien. La hermana. Eso bastó para que la hermana la empezara a querer. Porque a veces el diablo nos mete cosas en la mente contra nuestros propios hermanos. No se dan cuenta. Yo cuando andaba en el mundo me daba cuenta que había gente que me caía tan mal a veces, gente que en mi vida le había hablado, me caía mal por X o por Y. Los argumentos me los daba el diablo, obviamente, porque yo ni siquiera los conocía. Los veía y no me gustaba cómo se portaban o X. El diablo nos da argumentos para no amar y para no perdonar. Pero fíjense cómo dice el Señor: vence el mal a base de bien. Porque estamos llamados a formar un carácter, a encajar. Dice la palabra, dice en Hebreos, que nos hemos acercado a la compañía de millares y millares de ángeles. Los ángeles son santos, con un carácter semejante al de Dios, porque son uno con Dios. Entonces, ¿cómo va a ir uno allá a encajar con un corazón que odia y con un corazón que no perdona? No se puede. Por eso este mundo, a lo que le llamamos vida, cuando todavía no tenemos vida, ya lo he dicho, somos simiente. Simiente es esperma, la palabra griega, que quiere decir semilla. Somos semilla de vida. Pero aquí es donde la semilla se tiene que arreglar, componer, desarrollar las características que a Dios le gustan para poder ir a la vida. No me obliga a que perdone. Él no me obliga a que ame. Si yo quiero lo otro, puedo ir a donde yo quiera y hacer lo que yo quiera. Para eso estamos aquí, para decidir. Pero si yo digo que lo amo, y si yo digo que soy su hijo, y si yo digo que quiero ir con él, él me dice que tengo que aprender a perdonar. El perdonar es parte del amor. Y el perdonar está por encima de muchas otras cosas. Es como el Señor dijera, vamos a verlo, 1 Corintios 13, 1, 5. Uno puede desbaratarse sirviéndole al Señor.
O le pueden decir a uno que es un tremendo maestro, que es un tremendo pastor, o que es un tremendo evangelista, o que es un tremendo cualquier cosa en el área que sirva a la persona al Señor. Pero miren lo que el Señor dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, hueco. De nada me sirve estar sirviendo al Señor en el área que yo esté sirviendo si no tengo amor. Fíjense que el Señor es muy claro: si no tengo amor, no sirve de nada. Soy como metal que resuena nada más. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Saben de ahora que desde que yo empecé a pastorear hace unos 3 años, es en el área que el Señor me ha hablado más fuerte a mi vida personal? Ayer yo hablaba con Rosita, le decía que yo estaba consciente de algunas cosas que tengo que arreglar, porque sé que Dios nos las demanda. Entonces, nada somos sin eso. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me. Saben que todas estas cosas a veces se pueden hacer. No digo que todas las personas, pero esas cosas se pueden hacer por lucirme, por quedar bien, porque la gente se dé cuenta que yo soy muy bueno. Pero lo genuino tiene que ver con un corazón motivado por el amor de Dios. Si no está eso, todo lo demás sale sobrando. Ahora, ¿qué es perdonar? Yo decía que es parte del amor. Vamos a Proverbios 17:9. ¿Qué significa perdonar? Ya dijimos que estamos llamados a ser como Él, a desarrollar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es otra cosa más que el carácter de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos dice que estamos llamados a desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida, lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que aprender a desarrollar el carácter de Dios en nuestra vida, de lo cual es el primero que está ahí en primer lugar en la fila, es el amor. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca ¿qué? Amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Sí entendemos esto? El que cubre la falta. Nuestros amigos, las personas que conocemos, tienen defectos, igual que nosotros. Hay otra versión que yo vi en la mañana que dice: perdonar es cultivar el amor. ¿A quién le gusta que hablen mal de nosotros? ¿Quiénes no cometemos errores? ¿Vemos a alguien que no cometamos errores? ¿Que no tengamos defectos? ¿Y nos gusta que hablen mal de nosotros? Pero cuando yo paso las faltas por alto, cuando perdono, hablo de cuando me ofenden, estoy cultivando el amor. ¿Sí me explico? El amor de Dios. Porque vuelvo a repetir, imagínense que Dios nos viera como nosotros vemos a veces a los demás. No estuviéramos aquí. Si de hecho dice que nosotros le amamos por una razón muy poderosa. A ver, ¿quién recuerda por qué nos ama el Señor? Porque Él nos amó primero. Y amor con amor se paga. Cuando yo entiendo realmente el amor de Dios por mi vida, todo lo que yo le debía, que mi vida estaba en un bote de basura, y todo lo que Él perdonó, sin fijarme en mis faltas, sin fijarse en mis defectos, en mis faltas, no se fijó en ellos, decidió perdonarme, cancelarme la deuda. Sabiendo yo eso, ¿cómo no lo voy a amar?
Entonces, si yo perdono las ofensas de mis hermanos, de mis amigos, eso es algo muy preciado y se va desarrollando el amor en mi vida. Es parte del amor. Mateo 18, 23, 35. Miren cómo somos. Esta parábola nos ilustra mucho cómo somos muchas veces los seres humanos. Mateo 18, versículos 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es una comparación. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que era una cantidad enorme. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle como esclavo, y a su mujer y a sus hijos. Era demasiado lo que debía, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pedía misericordia, sabía que debía. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, amor, le soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué son 100 denarios comparado con 10,000 ciclos de...? Pues nada. Y haciendo de él, agarrándolo, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Una deuda pequeña, ¿qué más? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, lo que habían visto en este hombre que había sido perdonado, y ya estaba agarrando del cuello allá a otro por una pequeña deudita. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, le dijo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué entendemos aquí? Que a veces pareciera que se nos olvida lo que Dios nos ha perdonado. Y a veces a algunos le debíamos mucho, mucho. Cuando andamos en el mundo no somos tan conscientes de lo que debemos. Pero cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo nos revela cómo andábamos, lo que andábamos haciendo y todo lo que le debemos al Señor. Entonces, a veces parece que se nos olvida. Y cuando alguien nos hace una pequeña ofensa, después no queremos perdonar. ¿Cómo? No, es que yo no puedo. Ese es el argumento más usual entre los hijos de Dios para no perdonar. Es que yo no puedo. Eso es una mentira. El perdón no es de poder o no poder. El perdón es una decisión de hacerlo. Decido hacerlo, decido no hacerlo, punto. ¿Cómo me sienta? El Señor no me está preguntando cómo me siento. A nadie le va a hacer sentir bien que lo ofendan, que lo lastimen, que lo agredan. Pero aún así el Señor dice: perdona. Tienes que hacerlo, es una decisión. Por obediencia a mí, por amor a mí, no por cómo te sientes. Miren, yo tenía grandes problemas con una persona muy demasiadísimo, muy cerca a mí. Y teníamos problemas. Porque yo sentía que no era justa con mi esposa. Y
Y un día yo decidí retirarme de esta persona. Dije, yo amo tanto a esta persona, ya no está, pero la amaba tanto que yo decía, yo no quiero, no puedo guardarle resentimiento, y menos a ella. Decidí irme, pero yo dije, yo no vuelvo aquí, no vuelvo a su casa, nunca, a no ser que se esté muriendo, esté grave. Y estando en la iglesia una vez, Iván estaba chiquito, como él, un poquito más chiquito, y yo lo tenía cargado en mis piernas oyendo la predicación, y la predicación era sobre el infierno, no me acuerdo de otras cosas, que de repente empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y sentí bien clarito que el Señor me dijo, ve y pídele perdón a esta persona, mi mamá. Y yo empecé a argumentar con el Señor ahí, llorando, empecé a argumentar con él. Señor, yo no le hice nada. Ella es la que ha hecho esto y así, y se ha portado así con Hilda. Y empecé a ve y pídele perdón, le decía el Señor. Señor, pero ve y pídele perdón. Hay un dicho que dice, donde manda capitán, cuando uno sabe que tiene que obedecer a Dios, yo lo hice por obediencia. Al día siguiente yo fui. Ya tenía tiempecito que no me paraba en casa de ella. Y le pedí perdón. Le dije, ¿sabe qué? Vengo a pedirle perdón. Se puso bien contenta, me acuerdo, me dio un abrazo. Sí, me dijo, claro que sí. Le dije, pero no creo que porque le estoy pidiendo perdón reconozco que yo tengo la culpa. Le digo, usted tiene la culpa. Y aún así me abrazó pero yo me di cuenta de una cosa ahí, descubrí algo, que yo ya le guardaba resentimiento antes de pedirle perdón y no me había dado cuenta. Yo me fui porque no quería guardarle resentimiento, pero no me daba cuenta que ya le guardaba resentimiento. Y cuando yo fui a pedirle perdón en obediencia al Señor, me di cuenta de una cosa. Yo podía volver a visitarla, podía darle sus besos como siempre lo hacía, podía abrazarla con un corazón libre. O sea, no guardaba ya nada. Cuando nosotros decidimos perdonar, somos liberados. Por eso es que Dios nos ordena perdonar. La falta de perdón nos esclaviza, nos mantiene atados a cosas negativas del diablo, guardando odio, rencores, resentimientos. No son de Dios. Les repito, a veces la persona ni siquiera se da cuenta, que la aborrecemos o que nos cae mal, o que estamos llevando eso de que no lo puedo perdonar. Ni siquiera se dan cuenta, o no les interesa. Pero cuando Dios me manda a perdonar es porque quiere que desarrolle su carácter, número uno, y número dos, yo soy el que soy liberado. Yo soy el que me voy a sentir libre. Y se los digo porque yo lo viví y lo experimenté. Ponemos muchos pretextos para no perdonar. Delante de Dios no valen. Ahora, aprender a perdonar también tiene mucho que ver que yo voy a demostrar que estoy quebrantando, estoy venciendo algo que se llama orgullo y soberbia. Porque en el fondo yo soy una persona que me amo tanto que me lastimaron. ¿Cómo es que yo voy a perdonar? Me lastimaron. Me amo mucho. ¿Cómo te atreviste a lastimar a mi idolito? Yo no soy nada. Delante de Dios no somos nada. Y si el Señor, que lo es todo, nos perdona, y nos perdona tanto, cuando venimos a Él dice, aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los dejaré, los haré blancos como la nieve. Él nos perdona todo. Pero tenemos que aprender a perdonar como hijos suyos que somos. Si no, no nos podemos llamar hijos suyos. Todo el mundo comete errores, todo el mundo tiene defectos, todo el mundo se equivoca, todo el mundo, cuando no conoce a Dios, peor, hace cosas. Pero todos tenemos derecho a arrepentirnos. Y cuando venimos a pedir perdón, al menos entre los suyos, el Señor no le exige a nadie en el mundo que perdone.
Porque si a veces sus hijos batallamos, imagínense los de afuera. Pero los que nos decimos sus hijos, tenemos que aprender a perdonar. Ese es un distintivo, una característica de uno que se dice hijo de Dios. Tenemos que aprender a perdonar. El Padre Nuestro, que es un modelo de oración, también nos lo dice. Perdona mis ofensas. Sí, dice, perdóname, Señor. Pero luego dice, ¿qué más dice? Así como también perdonamos a los que nos ofenden. Es fácil decirlo, pero a veces guardamos ahí y no queremos hacerlo. Estamos llamados a hacerlo. El perdón libera. El no hacerlo nos hace presas de tantas cosas. El mayor beneficiado soy yo, somos nosotros. En conclusión, perdonar es amar. Si yo digo que hago y que soy y que tengo y que soy lo máximo, como dice ahí en Mateo 13, en 1 Corintios 13, los dones, tengo todos los dones del mundo, la profecía y todo, y no tengo amor, nada soy. Perdonar es amar. Y sin amor no somos nada. Al menos como hijos de Dios no somos nada. El aprender a perdonar es una parte muy importante. Muy importante de lo que es vencer al mundo. Nosotros estamos llamados a vencer al mundo. Déjalo, no hagas. Está bien, no pongan atención en la predicación, pero déjenlo. Estamos llamados a vencer al mundo. ¿Ustedes por qué creen que Dios nos puso en esta situación aquí? Donde hay bueno y hay malo. Miren, espero que me entiendan. Mucha gente se pregunta por qué Dios permite la maldad y permite la injusticia y permite tantas cosas, el pecado. Este sistema es superior al cielo. A ver, ¿qué estás diciendo? Es una blasfemia eso. Déjenme les explico. Cuando todo el mundo iba al cielo, sin ser probado, se reveló la tercera parte de los ángeles, lo cual muestra que llevaban la música por dentro, por el libre albedrío. Eran como Satanás. Por eso los jaló como un imán. Dios en su sabiduría le concedió ser Dios a ese ser que quiso ser Dios. ¿Sí? Y ahora yo le digo el cunero a los que nos toca, que apenas vamos a nacer para allá, le permite trabajar aquí. Es sabio de parte de Dios, porque Dios ya no va a tener que estar limpiando los cielos para siempre. Desde aquí le vamos a demostrar lo que hay en nuestro corazón. Quiero ser como un hijo de Él. Quiero aprender a desarrollar el carácter de Él. Quiero aprender en este mundo a ver las consecuencias del pecado y todo lo que destruye y lo que causa, para entonces querer alinearme con Él e ir con Él. Eso tiene una gran ventaja. Cuando yo llegue al cielo, después de ser probado, después de todo lo que vi en el pecado, que no quiero nada con Él, hay una garantía de que yo ya no voy a ser botado de allá como fueron los chamucos botados de allá junto con su jefe. ¿Cuántos están entendiendo? Dios es sabio. A cada quien nos da lo que queremos. No forza a nadie, pero sí nos dice cómo son las cosas con Él, cómo es el carácter de Él, qué es lo que quiere que desarrollemos nosotros como hijos. La verdad que el odio, la falta de perdón es terrible, porque yo cuando no era cristiano, a pesar de que estaba muy jovencito todavía, supe lo que era la envidia, supe lo que era tener un corazón rencoroso, supe lo que era guardar resentimientos, y es feo.
Es feo, es como un cáncer que está carcomiendo ahí adentro, como algo que no me deja en paz. Cuando el fruto del Espíritu, una de las cosas más grandes de la parte del amor, es la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de los problemas. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos a desarrollar. Por voluntad, no forzados. Entonces es muy importante todo lo que vivimos para el desarrollo del carácter que Dios quiere, de santidad. Es aquí donde tenemos la oportunidad de aprender la santidad. Santo quiere decir apartado. Aquí en el mundo hay dos sistemas revueltos: el del diablo, que maneja el mundo. Por eso dice el Señor: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo es el sistema que el diablo ha hecho de él pecaminoso, y el carácter santo de Dios. Aquí se mueven los dos sistemas, y nosotros tenemos el libre albedrío de buscar a Dios, aprender de su palabra, que es lo único que nos enseña la verdad. Las religiones no nos sirven de nada, ustedes lo saben, de nada. Solamente el consejo de Dios es el que transforma, el que nos dice por dónde, el que nos dice cómo, el que transforma vidas, el que hace nuevas criaturas de acuerdo al carácter de Dios para poder ir con Él. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Están los dos sistemas juntos, pero nosotros estamos llamados, que una vez que vinimos al Señor, empezar un proceso de descontaminación. Ser santo, dice el Señor, así una orden a sus hijos: ser santos porque yo soy santo. En otras palabras, ¿quieres estar conmigo? Es tan sencillo como, mira, allá yo tengo muchas manzanas verdes, bonitas, brillosas, hermosas, pero si te llevo así con eso que tú quieres tener y no lo quieres soltar, esas podriditas que tienes me van a ir a podrir a las demás. Eso es lo que es una manzana podrida, así lo sabemos, ¿no? Pudre las demás. Entonces Dios es sabio. Hay un cielo perfecto, y a donde vamos a ir no tenemos que aprender a dependernos de nadie, porque allá todos son santos. Es aquí donde tenemos que aprender a encajar, a desarrollar un carácter que Dios quiere para ir a vivir allá. Por eso Dios tiene el consejo perfecto para los padres, para los hijos, para las parejas, porque es lo que diseñó la familia. Y todo el mundo de una manera u otra tiene problemas cuando no camina en el consejo de Dios. Ustedes pregúntenle a cualquier pareja del mundo que tenga problemas, cualquiera, y ella va a decir él, y él va a decir ella, como Adán: la mujer que me diste, y Eva: la serpiente. O sea, yo no. Y alguien dijo por ahí: como la serpiente no tiene brazos, pues ya no supo a quién culpar. Pero siempre estamos culpando a alguien. Pero aquí el punto es que regularmente, cuando hay problemas en una pareja, ambos tenemos culpa. Y el Señor es el que nos dice a cada uno qué es lo que tiene que corregir. Igual en nuestra vida, nos dice que tenemos que corregir en todo. Y la falta de perdón es algo muy grave delante de Dios. Nosotros, si nos decimos hijos de Dios o queremos serlo, no estamos autorizados para que nadie nos caiga gordo, como decimos ahí en el mundo. A veces oigo cristianos: oh, fulano me cae bien gordo. O sea, hermanos. Y yo siempre digo: hey, cuidado con eso. El Señor no nos autoriza que nadie nos caiga mal entre nuestros hermanos. No es lo mismo decir: no me gustan las actitudes de fulano de tal o de fulano de tal, que decir me cae gordo, porque ahí ya es otra cosa. Estoy aborreciendo, y Dios no me autoriza a aborrecer a mis hermanos, ni siquiera a los del mundo. Dice que tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos. Vuelvo a repetir la razón: Dios a veces pareciera incongruente, no lo es. Él está dejando que se desarrolle un carácter en nosotros que nos prepara para la verdadera vida
porque esta no es la verdadera vida. Si nosotros no queremos desarrollar ese carácter, pues vamos a ir con todos los que no quisieron desarrollar ese carácter y a ver cómo les va a ir cuando ya venga la convivencia con ellos en la vida eterna sin Dios. Entonces, sed santos, dice el Señor, porque yo lo soy. Estamos llamados a aprender a perdonar. Y miren qué bonito es cuando, es muy difícil, pero es muy bonito cuando yo aprendo que aunque me hagan, cuando me lastimen, a veces lo que tengo que aprender a ver es la necesidad de la persona más que su agresividad y su... Para terminar les cuento una anécdota. Yo me encontraba dando clases en la escuela bíblica todavía, cuando una vez de esas veces que se cruza uno un carro con otro y a punto de causar un accidente, y un muchacho se enojó tanto que me empezó a decir, me recordó desde mis orígenes aztecas hasta mi mamá, no sé cuántas cosas. A mí eso no me molesta, me enorgullece, pero esa forma despectiva que le dicen a uno me molestó un poco, ¿no? Y le contesté para atrás, me dijo indio, no me molesta, pero en la forma como con grosería y despectiva que le dicen a uno a veces, pues yo volteé y esa carnita, ese orgullito, le volteé y le dije, ay, españolito, estaba igual que yo para empezar, pero bueno, ay, españolito, le dije yo, has de ser muy español. Y me ofendió todavía más con mi mamá y me dijo que me iba a poner unos trancazos. Y cuando vi que iba a abrir la puerta, yo agarré la puerta, la abrí, le dije, quiero ver, le dije, le grité, no por una grosería grande, fue una chiquita, pero se me salió así de al ver que me iba a querer golpear. Entonces cuando me miró decidido que abrí la puerta, soltó la puerta y me dijo, entonces te voy a meter unos balazos, güey. Sí, cómo no, cobarde, le dije, si ves que con las manitas no puedes, pues a lo cobarde, ¿no? Balazos. Eres un hijo de tu, y se fue quemando ya bien enojado. Ese día yo no pude volver no pude volver al trabajo. Me fui a mi casa, me metí al cuarto a orar, a pedirle perdón, me sentía tan mal. ¿Saben qué fue lo primero que me vino a la mente? Yo daba clases en una escuela bíblica. Y estábamos solos, no había tráfico, era muy temprano en la mañana. Pero yo me puse a pensar, ¿qué tal si este hombre se baja? Y yo también me bajo y nos agarramos ahí. Y luego pasa un alumno. Allá estaba el maestro Víctor bien agarrado con otro en el Boulevard Tan. Imagínense. Me sentía tan mal que no quise ni volver a trabajar ese día. Por eso después de un tiempecito me agarraron a pedradas y me tumbaron los dientes. Y eso yo se lo agradecí al Señor. Pues ¿qué te pasa? ¿Cómo que le agradeciste? Es que déjenme les explico. Hubo examigos de mis examigos que me decían, Víctor, vamos, nosotros les deshacemos y deshacemos. No. Yo quiero orar por esos muchachos. Yo ya los perdoné. Yo digo que me fue bien porque lo vi como una graduación para mi vida. Si dice el Señor que nos dan en una, tenemos que poner la otra. El evangelio no es fácil. Y a veces por cualquier cosita queremos brincar encima del otro. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a desarrollar un carácter santo. Si me hacen, Señor, yo te lo pongo en tus manos. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero cuando tú te quieres hacer vivo, pues échale para ver cómo te ponen. Yo no te llamé a eso. ¿Me están entendiendo? Esto es una graduación. Llegar a un punto donde nos hagan y pasarle la factura al Señor. Porque yo tengo un carácter que cuidar de santidad y de amor. Porque comprendo, yo empecé a pensar, hubo un tiempo que yo andaba haciendo lo mismo que esos jóvenes. Medio matando a batazos a otros en pleitos, ¿eh? Y andaba haciendo lo mismo. ¿Por qué no los voy a perdonar? Si yo lo hacía porque no sabía, ahora lo sé. Ellos no lo saben. ¿Por qué no los voy a perdonar y por qué no voy a orar por ellos? El evangelio no es fácil, pero es hermoso cuando
tenemos las antenas bien puestas para saber qué es lo que Dios nos demanda y empezar a ponerlo por obra. Y si no podemos, pedirle ayuda para que Él sea nuestra fortaleza y hacer lo que no podemos hacer. El Señor les bendiga.